Espero que muy bien. Vamos a hablar en este vídeo de la oposición a Policía Nacional. Ahora nos toca ver cuáles son los requisitos que debéis de reunir para poder presentaros a la oposición, al proceso selectivo de Policía Nacional escala básica. Como veis, bueno, en todos los procesos selectivos hay que reunir un requisito imprescindible, que es el de tener la nacionalidad española, bien de origen, bien de forma sobrevenida, pero pues bueno, es un requisito, como digo, imprescindible. Otro de los requisitos es tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. Si recordáis, hace unos años había un límite de edad, si no lo recordáis o si no lo sabéis os lo comento, teníamos un límite de edad y ese límite se eliminó, ¿de acuerdo? Y pues bueno, nos permiten presentarnos desde los 18 años hasta la edad máxima de jubilación forzosa. Entonces, si tienes 35, si tienes 40, si tienes 45, te puedes presentar, ¿de acuerdo? Si leéis por ahí que con 40 años es muy complicado aprobar, que con 45 nunca vas a aprobar o con más de 40 pues es casi imposible, tampoco hagáis un caso excesivo, ¿vale? Hay mucha información, siempre hay sobreinformación sobre estos aspectos. Hacer caso, pues sobre todo pues a las academias y a los centros que bueno, estamos día a día trabajando en esto, tenemos experiencia y sabemos, pues bueno, los casos concretos que se dan cada año. Pero lo mismo ocurre con opositores de 18 años, ¿de acuerdo? 18, 19 años, que pues bueno, todavía bueno, es una edad un poquito temprana, entonces pues todavía con esa edad a lo mejor no sabes muy bien qué es lo que quieres o te metes a estudiar a la universidad o lo que sea, y el número de opositores con esa edad es inferior, ¿vale? Que si lo comparamos entre opositores de 25 a 35 años. Por eso también el número de opositores que aprueban, o el mayor porcentaje de opositores que aprueban es entre esa franja de edad, opositores que tienen pues entre 25 y 35 años, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, animaros que si tenéis pues más de 30, más de 35, pues os lo planteéis, veáis si cumplís todos los requisitos, que os informéis bien en un centro pues que os informen adecuadamente y que nada, que cualquier duda, pues aquí estamos lógicamente para ayudaros en todo lo que podamos. Otro de los requisitos que hay que cumplir es no haber sido condenado por delito doloso. Si habéis cometido un delito, si todavía tenéis antecedentes penales y demás, pues lógicamente hasta que pues no os los cancelen, habéis cumplido pues bueno, la condena y demás, no podréis presentaros al proceso selectivo, ¿vale? Así que llevad cuidado por ahí con lo que hacéis, porque, pues bueno, lógicamente, aparte de bueno, lo reprochable que pueda llegar a ser, pues esa conducta, pues no os va a poder permitiros o no os va a poder permitir pues presentaros a una oposición, a un proceso selectivo, que bueno, que puede ser que sea pues vuestro sueño o queráis pues bueno, ese objetivo en vuestra vida. Otro de los requisitos es no hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica. Bien, esto es que en las bases de la convocatoria, al final, en el anexo 3, vienen unas exclusiones, ¿vale? Y si estás dentro de esas exclusiones, si tienes algún tipo de enfermedad que se dé, si hay algún problema de visión, de oído, lo que sea, o de audición, si estás dentro de esas exclusiones, pues en el reconocimiento médico te van a excluir, ¿de acuerdo? Te vas a poder presentar a la oposición, incluso, pues bueno, el tema de la vista o de la visión es el más común, ¿no? Que bueno, que tienes problema o problemas para ver, no cumples con ese porcentaje de visión normal que establece las bases de la convocatoria y tú, aún no viendo bien, puedes presentarte a la oposición y cuando llegue el momento del reconocimiento médico, meses antes te puedes operar para cumplir pues ese determinado requisito, ¿no? Que es pues no hallarse dentro o incluido dentro de esas causas de exclusión que se establecen en las bases, ¿de acuerdo? Si tenéis algún tipo de exclusión médica, si creéis o si tenéis alguna duda, pues nos lo
la podéis consultar a través de nuestro correo electrónico o incluso pues, entrando a nuestra página web para ver cuáles son esas exclusiones, ¿vale? Y poder, pues antes de empezar a preparar la oposición, pues podéis informar bien de si podéis o si no os van a echar por esas determinadas causas. Otro de los requisitos que hay que cumplir, pues bueno, un compromiso de portar armas y en su caso llegar a utilizarlas. ¿Qué es esto? Pues bueno, al final vais a ser policías, vais a ser un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ejercicio de sus funciones, tienen que portar armas de fuego, ¿vale? Entonces, pues, en su caso, pueden llegar a utilizarlas, siempre cumpliendo pues, con unos principios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad que la ley establece. En cualquiera de los casos, lo que te están diciendo es que una vez que apruebes, una vez que ya superes el proceso selectivo, vas a tener que comprometerte, vas a tener que firmar como que declaras que en el caso de que seas, seas policía, vas a tener que portar el arma de fuego, quieras o no, y llegar a utilizarla. En algunos casos, si sea, ¿no? Lo mejor es no llegar a utilizarla nunca, pero bueno, lógicamente, pues bueno, como un cuerpo armado o como integrantes de un cuerpo armado podréis utilizarla en algún momento. Bien, también en cuanto a la estatura. Bueno, la estatura, pues aquí lo vemos, una estatura mínima a los hombres de 1,65 y 1,60 las mujeres. Aquí pues ocurre un poquito como antes. Yo os voy a dar nuestra recomendación que siempre yo creo que os va a servir, que es si medís pues en torno a 1,65, un poquito menos lógicamente, 1,64 los hombres o 1,59 las mujeres, 1,58, que acudáis a un profesional, ¿vale? A un fisio o a algún quiromasajista que os pueda pues dar recomendaciones a la hora de presentaros al reconocimiento médico y que os mida, pues para conseguir esos centímetros y estar dentro del requisito. Es algo común, ¿vale? Podéis leer foros, podéis escribirnos, lo mismo que os he dicho antes. ¿Cómo se puede hacer? Pues nos escribís y os damos las recomendaciones. Hemos hecho algún artículo en nuestra página web que podéis revisar y que os va a servir de ayuda. Así que, pues bueno, no me lío más en esto. Si tenéis alguna duda nos lo comentáis, pero ya os digo, si estáis rondando el 1,65 por debajo, el 1,64 o medís 1,59, pues bueno, no dejéis de estudiar, no dejéis de prepararos porque puede haber algunas técnicas, algunos ejercicios que os puedan ayudar y que al final pues que ese centímetro que os falta no vaya a ser un impedimento, ¿no? Siempre pues teniendo en cuenta que puede ser un riesgo el que os preparéis, el que estéis todo un año pues bueno, dedicando vuestros esfuerzos y bueno, luego el día de la prueba pues por ese centímetro, porque no lleguéis justos o exactos, pues os puedan excluir, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta también. Otro de los requisitos es estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. Hay diferentes tipos de permisos, como ya deberíais saber, ¿vale? Está el de la clase A, el de la clase A2, el de la clase B, el de la clase C, D. Bueno, cada uno de esos permisos sirve para o nos permite conducir un vehículo a motor determinado, ¿no? Una motocicleta, un ciclomotor, un vehículo, pues como puede ser el de la clase B, un camión, un autobús, lo que sea, ¿no? Pues bueno, aquí que no os digan lo contrario, únicamente nos piden el permiso de la clase B para conducir un coche, ¿vale? Anteriormente nos pedían el A2, que es para conducir motocicletas, o incluso el BTP, pero el BTP ya no existe, ¿vale? Ya lo eliminaron, lógicamente pues ya no lo pueden solicitar en este proceso selectivo, así que tenedlo en cuenta que el permiso de conducir que nos exigen tener es el de la clase B. Si no lo tienes, te lo sacas antes de la fecha que se determinen en las bases de la convocatoria, ¿de acuerdo? Bien, y luego está el requisito de
el bachiller o equivalente, tener el título de bachiller o equivalente, que lógicamente, pues bueno, deberéis tener también la fecha que se determine en las bases. Siempre las equivalencias con respecto al bachiller, tenemos un cuadro magnífico en nuestra página web que lo deja súper claro, ¿vale? Porque, pues bueno, hay grados medios y demás que son equivalentes a efectos, pues bueno, de poder presentarse a un proceso selectivo como estos, y lógicamente, pues sin tener el bachiller en sí vais a poder presentaros. Así que os recomiendo que os leáis ese artículo, os informéis, resolvemos dudas cada día sobre este tema. Bueno, nos hemos informado pues, a través del Ministerio de la Consejería, de incluso la División de Formación. Entonces, está contrastada lo suficiente esa información como para ser una información, un documento pues, bastante fidedigno, ¿no? Así que, pues bueno, estos son los requisitos que debéis de reunir. Si los cumplís todos, si los reunís o si os falta alguno para poder presentaros, no os preocupéis, ¿vale? Porque os podéis cumplirlos. En algunos casos, pues como por ejemplo tener 18 años de edad, pues si todavía no lo tenéis, no vais a poder aprobar. Sí que os vais a poder presentar, pero lógicamente cuando se pongan a comprobar esos requisitos, pues van a ver que no los cumplís. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, tenedlo en cuenta porque os vais a poder presentar en algunas ocasiones, pero no aprobar la oposición aunque aprobéis todos los exámenes. Así que tenedlo también ese dato claro. Bueno, lo que nos queda por ver es cuáles son las pruebas de la oposición a Policía Nacional. Lo primero que quiero que sepáis es que el orden de las pruebas lo determinan las bases de la convocatoria, ¿de acuerdo? Todos los años no tienen por qué ser igual el orden. Puede ser que sean antes las pruebas teóricas, puede ser que sean antes las pruebas físicas. Los últimos años la tendencia es que la primera prueba sea las pruebas físicas, ¿de acuerdo? En cualquiera de los casos, pues siempre nos ceñimos a las bases de la convocatoria, ¿de acuerdo? Os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo para que podáis ir directamente al artículo, al post de la oposición a Policía Nacional para que estéis al día de todo el proceso, ¿vale? Cuando se publiquen las bases, cuando salgan las notas, todo vais a poder verlo en ese determinado artículo, ¿vale? Así que estad atentos a todos los cambios que pueda haber en el proceso selectivo. En cualquiera de los casos, vamos a ver cada una de las pruebas y os voy a explicar los aspectos que debéis de tener en cuenta. En concreto, pues bueno, la primera prueba son las físicas, las que vemos aquí. Como digo, en las últimas convocatorias, siempre la que da el pistoletazo de salida al inicio de las pruebas son las físicas, ¿vale? En concreto, pues bueno, las físicas se desarrollan en 3 pruebas. Hay que superar un circuito de agilidad, hay que hacer el ejercicio de dominadas o suspensión en barra, dominadas para los hombres y suspensión en barra para las mujeres, ¿vale? Las dominadas es básicamente, pues con una barra, superar todo pues, el peso de nuestro cuerpo por encima de una barra, un número determinado de veces, ¿vale? Siempre, pues bueno, con una puntuación de 0 a 10. Y las mujeres, pues bueno, una resistencia en barra en esta posición, vamos a imaginar una barra, siempre la barra por debajo de nuestra barbilla y únicamente pues será este ejercicio, aguantar un determinado tiempo. Siempre, hay que seguir unas recomendaciones para hacer ese ejercicio y para entrenarlo y demás, que al igual que el anterior, el circuito de agilidad o las dominadas para los hombres, incluso el de resistencia, lo desarrollamos en nuestra página web, damos pues muchos consejos y os ayudamos un poquito a preparar esa prueba, ¿vale? Siempre recomendamos que la preparéis pues con ayuda de un profesional, pero siempre pues viene bien información contrastada y de profesionales que se dedican a esto. Vale, y como os comentaba, la última de las pruebas físicas es la resistencia, ¿vale? Resistencia que se lleva a cabo en una pista de atletismo, ¿vale? Una pista de atletismo tiene
pues un total de 400 metros, una vuelta es de 400 metros, entonces pues para completar 1 kilómetro hay que dar 2 vueltas y media, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta porque a la hora de entrenar, pues bueno, sobre todo cuando se vaya acercando el día de la prueba, es recomendable que entrenéis y que vayáis a pista y que os probéis en ese material que vais a correr, que es el tartan, ¿no? Que bueno, es un material un poquito pues, que amortigua el impacto y demás, y si estamos acostumbrados a correr en cinta en el gimnasio o por la calle, pues bueno, es diferente. Así que nuestra recomendación siempre es que no entrenéis siempre en pista, pero sí que pues de vez en cuando pues está bien, ¿vale? Entonces esas son las 3 pruebas, aspectos a tener en cuenta en cuanto a la nota, al conjunto de notas que van a sumar cada una de las pruebas. Es que en total vais a tener que sumar 15 puntos o más para superar esta primera prueba, ¿vale? Es decir, que si sacamos pues, un 5 en el circuito de agilidad, un 4 en las dominadas y un 6 en la resistencia, estaremos aprobados, ¿vale? No podemos, lo que no podemos es sacar un 0 en alguna. Si no puntuamos en una de las pruebas, da igual que con las otras hagamos media y saquemos 15 puntos, ¿vale? Si, por ejemplo, en el circuito de agilidad hacemos los intentos nulos o vamos tan lentos que no entramos en tiempo, será eliminatorio, ¿vale? Si no conseguimos puntuar y ya no podremos ni hacer las dominadas ni podremos hacer la resistencia, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta, preparar bien las 3 pruebas. No son súper complicadas, pero bueno, si no estamos muy acostumbrados a hacer ejercicio, a hacer deporte, pues bueno, se nos puede pegar alguna, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, la que más tiempo se le dedica para preparar, para entrenar, es la resistencia de 1 kilómetro, ¿vale? Que no es mucho en cuanto a la distancia, pero sí que los tiempos, pues si no estamos acostumbrados a hacer deporte, ya os digo que pueden llegar a ser complicados el puntuar. Así que, pues bueno, con calma, tenemos muchos artículos de ayuda, que damos consejos y que os orientamos un poquito a cómo empezar a preparar estas pruebas, cada una de ellas. Y bueno, la más facilita, pues podríamos decir que es la del circuito de agilidad, y bueno, las otras 2 que complementan y que tenéis que preparar, ¿vale? Desde el primer día es, pues bueno, un requisito pues también imprescindible el preparar esta prueba. Luego, una vez que superamos las pruebas físicas, nos vamos a la segunda prueba, que es la prueba teórica. Llamamos teórica, ¿no? Pero que se hace el mismo día un examen teórico y un examen de ortografía, ¿de acuerdo? En los últimos años se incluyó la prueba de ortografía y se complementa con el temario. Entonces, pues bueno, en la prueba teórica se hace un examen de 100 preguntas con 3 opciones de respuestas posibles y una única opción sería la correcta. Las preguntas que acertemos lo que van a hacer es que nos van a sumar un punto y las que fallemos nos van a restar 0,5 puntos. Por eso es sumamente importante seguir una estrategia. También tenemos artículos dedicados a la estrategia de cara a aprobar el examen de teoría de la oposición a Policía Nacional. Aprovechadlos, ¿vale? Ir a nuestra página web, buscar en Google estrategia, oposición Policía Nacional, el rincón del policía. Son muy interesantes y han aprobado muchos opositores gracias a esos artículos. Gracias también, lógicamente, a su esfuerzo, dedicación y estudio, pero es determinante el llevar una buena estrategia y el estudiar mucho, estudiar 8 horas al día no sirve de nada si no planteamos bien un examen, ¿de acuerdo? Y luego la prueba ortográfica, que el formato de la prueba puede variar cada año, ¿vale? Porque pueden ser frases o pueden ser un texto, pueden ser palabras sueltas, como suelen ser en los últimos años, pero no pasa nada. Tenemos
miles de ejercicios de diferentes tipos, de todas las modalidades, de todos los formatos, y no os debéis de preocupar por el formato en sí o por cómo va a ser la prueba, sino de leer, de practicar, de hacer ejercicios, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar el aprobado, la prueba de ortografía. Somos, pues bueno, buenísimos en esta prueba y bueno, prácticamente todos nuestros alumnos pues la prueba, siempre que pues seas constante y bueno, le dediques pues tiempo y pues lógicamente la prueba de ortografía es asequible, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, con respecto a los 41 temas que hemos comentado que nos van a hacer preguntas de esos 41 temas, se divide en 3 partes el temario. Una primera parte que llamamos ciencias jurídicas, que incluyen pues, temas relacionados con el derecho, Constitución Española, Unión Europea, Administración General del Estado, funcionarios públicos, Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y bueno, ya pues derecho penal, un poquito de inmigración, y bueno, temas relacionados, pues ya os digo, con la parte jurídica. Luego una parte social, ¿vale? Las ciencias sociales, que nos meteríamos pues ya con temas relacionados pues, bueno, con sociología, incluso pues, algunos temas más específicos de esta parte, incluso drogas, drogadicciones y demás. Tenemos un tema por ahí suelto de ortografía, que nos lo meten en cuanto a la teoría, pero que lo tenemos que orientar para preparar la prueba de ortografía. Y luego una última parte, que son las materias técnico-científicas, que están pues, bueno, relacionadas con la informática, incluso delitos informáticos, armas, incluso pues, bueno, temas relacionados con ecología, energía, contabilidad, en fin, temas muy variados, como veis, dentro de lo que es el temario de la Oposición a la Policía Nacional. Los controlamos todos, tenemos un temario buenísimo y, lógicamente, pues bueno, tenéis que estar al día de todos los cambios, actualizaciones y demás. Y bueno, lo aportamos y lo complementamos pues bastante bien con lógicamente ayuda, clases y test que os van a servir pues para preparar esta prueba. Cualquiera de los casos, nuestra recomendación, ya os preparéis pues por libre con una academia, con nosotros o con cualquier otro centro, es que estéis actualizados, ¿vale? Es un requisito imprescindible porque luego las preguntas que nos van a salir en los exámenes pues tienen que ser preguntas actualizadas en base pues, a lo que está en vigor. Nunca nos van a hacer una pregunta de cosas, es lógico, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien, y la última prueba, que es ya, bueno, en la prueba de teoría y ortografía se puntúa aprobando, ¿vale? Se puntúa del 0 al 10 la prueba de teoría y apto y no apto la prueba de ortografía. Esto quiere decir que para superar la prueba de teoría tenemos que sacar un 5 o más y para superar la prueba de ortografía tenemos que estar por encima de la nota de corte que se fije cada año. Puede ser un 2, puede ser un 5, puede ser un 7, dependiendo de la dificultad del examen y del nivel que tengan los opositores ese año, pues se fijará una nota de corte. Como os digo, puede ser un 7 o puede ser un 5 o puede ser un 2, ¿vale? Cada año ha variado. Y bueno, tenemos que preparar de igual forma la prueba con el mismo detenimiento y con el haciendo hincapié en todos los aspectos que son importantes de cara a la preparación de la misma. Y luego, pues como digo, solo haría falta sacar un 5 en el examen de teoría, pero lógicamente cuanto más notas saquemos, mejor. Ahora pues os comentaré con respecto al cómputo total de las 3 pruebas, qué es lo que ocurre. Y luego la tercera prueba, que bueno, se hace pruebas de personalidad, pruebas de psicotécnicos, entrevista, idioma. Vamos a separar cada una de las pruebas y os explico un poquito en qué consiste, ¿vale? ¿En qué consiste la prueba de personalidad? Bueno, una vez que superamos la segunda prueba, teoría y ortografía, nos van a citar y nos van a decir cuándo tenemos que hacer la siguiente prueba y cómo va a ser o qué debemos, bueno, una serie de instrucciones que nos indiquen, ¿vale? Normalmente la prueba con la que se comienza es un test de personalidad y un biodata.
¿vale? O, pues bueno, sí, un biodata que puede denominarse de forma diferente, pero básicamente es eso. Y os explico qué es. Un test de personalidad es un test en el que nos van a medir cómo somos, ¿vale? Cómo es nuestra personalidad. Van a medir aspectos pues, relacionados con nuestra sociabilidad, extroversión, nerviosismo, aspectos como pueden ser si somos más o menos neuróticos, si somos más o menos dominantes, si somos pues, de una forma determinada, ¿vale? Y según lo que plasmemos nosotros en esos test de personalidad, van a hacernos después una entrevista, ¿vale? Es decir, el preparar un test de personalidad no sirve de nada, es decir, no podemos aprendernos un test de personalidad, tenemos que intentar adoptar una personalidad adecuada que es la que van a buscar. Al final, esto es como en cualquier empresa, ¿no? Buscas un perfil de trabajador, pues aquí igual, buscan lo que llamamos el perfil policial. Entonces, ese perfil policial podéis tenerlo o no tenerlo, lo podéis plasmar en un test de personalidad o no plasmarlo, lo podéis luego llevar y pues corroborar en una entrevista personal o no hacerlo, ¿vale? Y para eso pues hay que conocer las pautas que se deben de tener en cuenta para tener ese perfil, ¿vale? Para adoptar como propio ese perfil. No vamos a enseñar nunca a aprender de memoria respuestas, ¿vale? Porque lo que queremos es que interioricéis ese perfil policial y que luego lo sepáis pues plasmar en una entrevista personal y que vayáis seguros de lo que vayáis a decir, ¿vale? Que no mintáis, sino que seáis vosotros los que decís la verdad. Luego tenemos, pues bueno, el biodata, aunque os he comentado que complementa el test de personalidad, que básicamente son datos, pues eso, biográficos. Nos van a hacer una serie de preguntas en cuanto a, pues bueno, más temas relacionados de forma personal, para ver, pues bueno, cómo nos expresamos y también complementar ese test de personalidad, ¿vale? Esos dos documentos, por así decirlos, van a ser la base de nuestra entrevista personal. Y prepararlos bien es vital para, pues, poder superar esta prueba. Así que, pues, tenedlo en cuenta. Luego tenemos, pues bueno, los psicotécnicos, que básicamente es un test también que va a medir nuestra inteligencia. Y al final, pues bueno, nos van a poner pues, psicotécnicos o pruebas psicotécnicas relacionadas o bueno, de muchos tipos, ¿vale? Pueden medir la visión espacial, nos pueden medir el vocabulario, comprensión lectora, la memoria, es decir, hay muchos aspectos que pueden medir en esos test para ver en conjunto pues, el grado de inteligencia, ¿no? del aspirante. Cualquiera de los casos, pues también se prepara a base de repetición, a base de ver los diferentes tipos de ejercicio, a base de trucos, a base de aspectos que debéis de tener en cuenta a la hora de preparar esta prueba. Es muy importante. Y luego, pues bueno, lo que os he comentado de la entrevista, que sería el colofón al proceso selectivo, es a la prueba a la que más teme la gente, ¿no? Los opositores, pues bueno, al final es una situación un poco comprometida que no depende de ti al 100%, sino que depende, pues, bueno, de los examinadores que te están, pues, entrevistando, pero al final, pues, tenéis que pensar que son personas, tenéis que pensar que quieren un perfil determinado y que, pues bueno, se pueden tener en cuenta aspectos determinados, pero vuestra entrevista siempre va a estar guiada en base al test de personalidad y al biodata que habéis realizado. Y preparar una entrevista, ir seguros y demás, se puede hacer. Lo que no podéis es, pues, ver qué pasa, ¿vale? Porque puede ser que tengáis un día bueno o puede ser que la cosa pues vaya mal, que es lo más probable si no preparáis a conciencia esta prueba, ¿vale? Y luego, pues bueno, os pongo ahí el idioma. El idioma, pues en estos momentos es opcional, ¿vale? Es decir, el preparar el inglés o el francés es opcional, no va a determinar el que consigáis o no plaza, ¿vale? Por eso nuestra recomendación es que os dediquéis a preparar bien las pruebas físicas,
que os dediquéis bien a preparar la teoría, la ortografía, los psicotécnicos, la entrevista, la personalidad, pero que el idioma, pues si se os da bien, perfecto, si no, pues que lo vayáis dejando un poquito más de lado, ¿vale? Al menos, pues hasta que no sea obligatorio, que no nos digan que es obligatorio para conseguir plaza. La tercera prueba, lo que es el test de personalidad, pues es junto con la entrevista el que va a determinar si pasamos o no, ¿vale? Hacen una valoración de tu test de personalidad y de la entrevista y fijan una puntuación. Si obtienes 60 puntos, pues superas esa prueba y si no, pues no la superas. Los psicotécnicos, pues igual, se fija una nota de corte, si obtienes esa nota apruebas o no apruebas y en conjunto, pues bueno, se supera o no se supera la tercera prueba. Con la nota que hemos sacado en la primera prueba, la segunda prueba y la tercera prueba, se hace un sumatorio y eso nos va a servir después pues para escalafón y demás y para, pues bueno, para una vez que ya hemos superado el proceso selectivo. Pero no nos va a servir para conseguir o no plaza, ¿vale? Es decir, que no nos sirve de nada sacar un 10 en las físicas si no pues aprobamos la teoría o si no llevamos bien preparado la personalidad. Es preferible sacar un 5 en físicas, sacar un 5 en teoría, pasar la personalidad, pasar la entrevista, pasar todas las pruebas y conseguir plaza. Es decir, que si sois un portento físico, no perdáis el tiempo preparando las físicas y queriendo conseguir un 10 en las físicas, que está muy bien, que os van a aplaudir, que os van a echar flores, pero que puede ser que en la teoría caigáis, ¿vale? Al igual que si se os da muy bien la teoría y luego pues os da pereza salir a correr, pues os va a pasar lo mismo, vais a caer a la primera de cambio. Entonces, pues tened en cuenta todos estos consejos porque os ayudarán a plantear mucho mejor la oposición, a plantear mucho mejor el proceso y en conjunto, pues vais a tener muchas más posibilidades de conseguir vuestro sueño, de conseguir vuestro objetivo, que es ser Policía Nacional, ¿vale? Aquí estamos para lo que necesitéis, ya sabéis, tenéis todos nuestros recursos, tenéis toda nuestra ayuda en nuestra página web, tenéis todo de nuestra parte para aprobar la oposición. Así que, pues bueno, podéis visitarnos en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, que estaremos encantados de recibiros, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.